Estimados amigos, espero se encuentren bien. En este video les quiero hablar de mi personaje de cómics favorito, Batman, el Caballero de la Noche. Batman, conocido inicialmente como The Batman y en español como el Hombre Murciélago, es un personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger y propiedad de DC Comics. Apareció por primera vez en la historia titulada El caso del sindicato químico de la revista Detective Comics número 27, lanzada por la editorial National Publications el 30 de marzo de 1939. La identidad secreta de Batman es Bruce Wayne o Bruno Díaz, un multimillonario magnate empresarial y filántropo dueño de empresas Wayne en Gotham City. Después de presenciar el asesinato de sus padres, el Dr. Thomas Wayne y Martha Wayne, en un violento y fallido asalto cuando era niño, juró venganza contra los criminales. Un juramento moderado por el sentido de la justicia. Bruce Wayne se entrena físicamente e intelectualmente y crea un traje inspirado en los murciélagos para combatir el crimen, con sus gadgets de combate, el baticinturón y sus vehículos. Batman desde que era muy pequeño siempre fue uno de los personajes que más me atrajeron. A diferencia del resto de los personajes, este superhéroe no tenía ningún superpoder. Cualquiera de nosotros podría ser Batman. Si bien tiene dinero y se apoya en artefactos, vehículos, etc., es por medio de su intelecto, su habilidad física y los puños que se enfrenta a sus enemigos, siempre siguiendo un código de moral, donde no asesina a los criminales y no utiliza armas de fuego. En un mundo de cómics donde los criminales utilizan cada vez más armas complejas y letales y cuentan inclusive con poderes sobrehumanos, enfrentarlos siguiendo esas normas y con esas características sonaría una gestión casi suicida. Pero, ¿qué esconde este héroe? ¿Qué está detrás de este personaje? Acompáñenme, pues le diré mi opinión y lo que pienso del Hombre Murciélago. Como coleccionista de figuras de acción, si llegaran a ver mi colección se darían cuenta que soy fanático de Batman. Cuento con los vehículos, figuras de acción, naves, etc. Como mencioné, desde muy niño soy fanático de esos personajes. Además, cuando era adolescente, compré muchos cómics de Batman, incluyendo la línea de Nightfall, la trama donde Batman es inmovilizado por Bane y reemplazado por Azrael, entre otros. Figuras de acción de los superpowers, también de la película y también de diversos cómics, como pueden apreciar. Para los que estamos familiarizados con el personaje, podríamos decir que Batman no nace cuando se coloca su disfraz por primera vez. Por el contrario, lo hace en el callejón cuando son sus padres asesinados frente a él, siendo un niño. Quizás este evento puede verse como un suceso significativo para efectos de la caracterización del personaje y darle alguna motivación en su causa. Pero profundizando más en ese hecho, nos topamos con algo que quizás tenga un significado más profundo. Ninguna etapa es más intensa, maravillosa y vulnerable a la vez que nuestra infancia. Esas primeras experiencias marcan por siempre no solo gran parte del rumbo de nuestra vida, sino también la visión que tenemos de ella. El vínculo que establecemos con nuestros cuidadores, con esos padres que nos guían, cuidan y arropan, nos ofrecerán los pilares de nuestro desarrollo para crecer con seguridad y autonomía. Por ello, es tan importante tener una buena infancia, porque si aparecen traumas en esa etapa, podría marcar nuestra vida adulta. Pero si un hecho violento ocurre en nuestra vida, cortando el rumbo de esa infancia, la huella se quedará ahí por siempre. Los psiquiatras llaman a estas situaciones estrés precoz. Se trata de hechos ocasionados por traumas físicos o emocionales que van a alterar en gran parte el rumbo de nuestro desarrollo y nuestra madurez. La herida va a quedar en nuestro cerebro. Ese pico tan grave de estrés y sufrimiento deja su lesión, de modo
que en la edad adulta tengamos más riesgos de desarrollar alguna grave secuela. Este choque emocional para el joven Bruce, que es extremadamente vulnerable a los acontecimientos traumáticos, lo cambian de por vida. Pero ¿qué tanto impacto tuvo? Investigaciones en la actualidad coinciden que hechos traumáticos en edades muy tempranas son causa de trastornos de comportamiento del individuo, como inclusive físico, donde son responsables de enfermedades asociadas con el sistema nervioso, como el Parkinson. Algunos expertos en la materia como Joe Dispenza, escritor de diversos libros como Deja de ser tú y quien ha aparecido en diversos documentales como El Secreto o What I Believe, hablan del impacto que tienen estos traumas en las enfermedades y trastornos y propone, entre sus terapias, a base principalmente de meditaciones, la aceptación y el perdón como parte de su tratamiento. Creo que todos nosotros podemos identificar algún temor o trauma, quizás unos menores que otros, y en nuestra gran mayoría podría ser identificado su origen en nuestra niñez o adolescencia. Bruce es una persona con miedos y traumas, y una forma de exteriorizarlos es compartiendo parte de esos temores por medio del temor a lo desconocido, para compensar el hecho de que él es un simple ser humano con un estado físico y recursos. Al fin y al cabo, un simple mortal, como tú o como yo, se disfraza de murciélago para aterrorizar y causar un elemento adicional de miedo ante sus adversarios, por lo que el temor es un arma en su cruzada. Partiendo de estos hechos y lo expuesto, podemos concluir que este sujeto tendrá graves consecuencias de tan traumático hecho. Otro aspecto significativo del personaje de Batman es que, mucho antes que los superhéroes ahora conocidos solían enfrentar un sinnúmero de villanos con cualidades tan atractivas y desconcertantes como el mismo superhéroe principal, los superhéroes solían pelear con políticos, ladrones o criminales comunes. Inclusive el mismo Superman, quien en los cómics originales peleaba con ladrones comunes y criminales. Batman fue uno de los primeros héroes de historietas que introdujo al lector a un abanico de villanos, todos singulares y con características muy distintivas, como si cada uno de ellos representara un arquetipo, igual como podemos apreciar en panteones de deidades o correspondencias. El Pingüino, siempre en busca de ser reconocido por el resto como un aristócrata, en los cómics siempre se distingue por querer incursionar en la política. El Acertijo, quien tiene algún tipo de TOC o obsesión y no puede ejecutar un plan sin dejar de lado su deseo enfermo de dejar pistas y adivinanzas. Gatúbela, siempre en los cómics atrae a Bruce de manera amorosa o carnal, lo seduce. Y el Guasón, bueno, de él hablaremos después. Él es la cereza del pastel. En relación a su código de moral, Batman se rehúsa, a pesar de contar con un sinnúmero de oportunidades, de terminar con la vida de alguno de estos villanos. No cree ni en el uso de las armas de fuego, ni en matar a alguno de ellos, por muy terrible que sean sus actos. Esto me lleva a otro punto sobre el aspecto de Batman y sus enemigos. Pues analizando los mismos, vemos que cada uno de ellos representa de alguna forma aspectos de la personalidad de un individuo. El Pingüino, la vanidad; el Acertijo, la obsesión; Gatúbela, la lujuria, por llamarlo de alguna forma. Y así muchos de estos archienemigos. Batman, en sus incontables peleas, es un individuo que está en constante batalla con estos personajes. Sin embargo, esta relación continúa, ya que al derrotarlos sin eliminarlos una y otra vez, se siente obligado a batallar con ellos nuevamente. En magia existen rituales elaborados para poder extirpar vicios y malos hábitos de personas, por lo que se recurre a técnicas conocidas como exorcismos.
Ambos actos, ya sea por medio de la magia o por medio de la hipnosis o meditación, tienen el propósito de eliminar en nuestra mente esas características, vicios o recuerdos que nos afectan y nos permitan seguir adelante y superar estos traumas. Inclusive rituales, operaciones de magia, uno de los primeros que se aprenden son los rituales de destierro, para eliminar cualquier entidad de energía o elemento negativo de cualquier tipo antes de llevar a cabo una operación y después. Digamos que usted sufre de un vicio y quiere dejar de fumar. Por medio de una operación de magia ritualista, usted puede visualizar dicho vicio en forma de un ser físico e invocarlo de manera que por medio de un conjuro lo exorcice o destierre. Los exorcismos realizados por la iglesia, donde se expulsan demonios o destierran, muchos los explican como manifestaciones de aspectos de nuestra propia mente, que por medio del ritual logran ser evocados y desterrados. Estos hechos algunos los descartarían como simples tonterías, y que son solo cosas que están en nuestra mente e imaginación, pero ese es el detalle, cuando menospreciamos nuestra mente e imaginación. Batman, de alguna forma, en su constante batalla se enfrenta a sus propios demonios, una y otra vez, desterrándolos de su mente. En una batalla sin fin, donde por más que lo intente, es imposible detener definitivamente estos aspectos de su propia personalidad. Esto nos lleva al Guasón. La primera aparición del Joker ocurrió en Batman número 1, 1940. Casi un año después de la introducción de Batman en Detective Comics. Al principio se explicó que se trataba de un asesino en serie implacable, y luego se popularizó y tomó el lugar del némesis principal de Batman. El Guasón es un personaje enigmático, y a pesar de que en algunos cómics y películas se ha intentado dar una explicación a su origen, es conocido por la mayoría que el Guasón en su locura no tiene un origen aceptado como lo tiene Bruce. Inclusive en las películas y series se ha explicado su transformación de diferentes formas, con diferentes nombres, como el de Jack Napier o Arthur Curry. En el cómic The Killing Joke, escrita por Alan Moore, se muestra que el Guasón como un joven comediante que es obligado a vestirse como el villano conocido por el nombre de Red Hood, que apareció originalmente en el cómic en 1951. Los expertos en el tema coinciden que la biografía del Joker carece de una versión definitiva sobre sus orígenes. El personaje ha pasado por varios cambios desde su primera aparición en los años 40. De acuerdo con la narración sospechosa del propio personaje, a veces lo recuerdo de una manera y otras veces de una manera diferente. Si voy a tener un pasado, que sea de opción múltiple. Sus explicaciones van desde el abuso infantil por parte de su padre hasta la encarnación de un bufón que sirvió a un faraón. Esto quedó muy bien plasmado en la película de The Dark Knight, cuando el Joker, antes de atacar a sus víctimas, le contaba del origen de sus traumas y cicatrices a cada uno, diciéndole algo totalmente diferente. Pero entonces, ¿cómo explicamos a Batman o lo definimos? Un tipo sin ninguna cualidad que lo haga diferente salvo su dinero, que a diferencia de Iron Man no lo protege ni le da poderes superhumanos como volar. Sin embargo, se enfrasca a puños con sus oponentes. ¿Cómo este héroe puede continuar entre las calles peleando con malhechores y seguir vivo? Pues la verdad es que si bien es cierto que Batman es un ser que se enfrenta a sus enemigos, lo hace de manera muy interesante, pues ese niño que vio morir a sus padres nunca superó ese trauma y su mente quedó sepultada en ese callejón. Sus batallas son batallas contra sí mismo, contra aspectos de su propia personalidad que le impiden acabarlo y matarlos, porque sería como si matara un aspecto de él mismo. Y el Guasón, el comodín, el payaso, el símbolo de la locura, aquel que él no puede matar, no es más que Bruce, él mismo.
Bruce Wayne, quien representa el arquetipo de la locura, el loco, que le ha producido dicha desgracia y que deberá vivir con él hasta su final. Ambos son partes de la misma moneda. Uno depende del otro y viceversa. Batman vive su propia realidad, su propio mundo, sus propios enemigos y demonios. El Caballero de la Noche en una lucha constante contra él mismo. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, darle like y compartir, y ver mis otros videos que también tengo en mi canal. Por favor recuerden, el amor es la ley. 93, cuídense mucho.